Continuamos con esta primera parábola y hoy esperamos poder terminar con la parábola del sembrador. Comenzamos hace 2 semanas atrás y hablábamos cómo Dios ha sido el sembrador por los siglos, primero a través de los profetas en el Antiguo Testamento y Jesucristo a través de su iglesia hasta el tiempo de hoy. Y en ese sentido todos somos sembradores del Señor. Y hemos hablado de esto como la semilla es el precioso evangelio que debemos de compartir y llevar al mundo de tinieblas y el mundo perdido. La semana pasada hablamos acerca de el primer terreno y el segundo terreno donde cayó la semilla, es decir, junto al camino, y dijimos que estos son los que no oyen la palabra, es decir, tienen el corazón endurecido y no les entra, no les penetra, están junto al camino. Y hablamos de aquella semilla que cae en lugares pedregosos. Fíjense, esta gente empieza con mucho ánimo al principio, pero como son tantas las piedras, no puede echar raíces. Y bueno, ya ustedes vieron el final, al final se queman, ¿verdad? Pero la realidad detrás es que de estos, ninguno realmente fueron de nosotros. Ahora vamos a entrar hoy, en esta tercera y cuarta, o para resumir estas últimas dos, es decir, los oyentes de la tierra espinosa. Y vamos a mirar el versículo 7 y 22 allí conmigo. Dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero, y hay peros malísimos, miren, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que, ¿cuál es el problema de este oyente, hermano, de la tierra espinosa? Bueno, aquí se menciona el amor o el afán primeramente a este siglo y se mencionan las riquezas. En Marcos, por ejemplo, se cuenta también, se narra esta parábola, se mencionan o se nombran las codicias de otras cosas. Mientras que Lucas, por ejemplo, menciona 3 clases. En Lucas menciona las preocupaciones, que de ahí viene el estrés tan grande. Menciona también los placeres de la vida y también las riquezas como obstáculos. Son los obstáculos para el crecimiento espiritual y es lo que viene siendo, está representado por las espinas. ¿Hay algunas espinas en tu corazón que están impidiendo tu crecimiento espiritual? Y este terreno, en un sentido, aventajó a los que mencionamos anteriormente, a los 2 anteriores, ¿verdad? Aventajó al primero, este tercero aventaja al primero y al segundo. O sea, el primero porque recibe la semilla, el primero no le entró la tierra dura, el camino duro, no entró la semilla. Y también aventajó al segundo, puesto que dice que echó raíces, porque el segundo vemos que en las piedras no pudo echar raíz. Este echó raíces, parecía mejor, un cristiano más fiel, parecía que iba a ser para siempre, hacía más cosas, era más ejemplar, pero luego, porque no se pudo sostener tan bien. Es decir, los espinos la ahogaron y no dio fruto. Hay muchas cosas que la Biblia habla de los espinos, interesante. No quiero dedicar demasiado tiempo a esto, pero sí quiero decirles que en Israel crece una variedad increíble, como 60 diferentes tipos o 70 diferentes tipos de espinos. Y cuando el Señor hablaba de espinos, ellos tenían una idea de lo que estaban hablando, ¿no? Incluso algunos eran buenísimos para alimentar a los animales, ¿no? Y otros eran buenos para el combustible, para quemar, para a echar fuego, leña. Había todo tipo. Parece que esto me está dando problemas. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Está tropezando el micrófono.
Entonces, miren cuántas cosas hacían con los espinos, ¿no? De diferentes tipos. Pero miren, el asunto era que el suelo, la tierra producía o comenzó a producir estos espinos como resultado de la maldición de Dios a causa del pecado del hombre. Desde aquel momento leemos cómo el hombre tenía que trabajar la tierra, ¿no? Desde Génesis, a causa de esto. Es más, el papá de Noé, Lamec, habló del dolor de sus manos por el suelo que Jehová había maldecido, incluyendo los espinos también, cómo había que trabajar la tierra con todas las dificultades. Así que vemos este problema, mi hermano, que se refleja también en el corazón del hombre. Hay espinos y hay que limpiar el corazón y tiene que tener buena tierra para que dé buenos frutos. Y esta es una lucha, es una batalla constantemente. Y el hombre va a continuar experimentando todo tipo de dificultades en cultivar la tierra, y así mismo es en la vida espiritual. Y también cuando Dios le da al pueblo la tierra prometida, que dice la palabra de Dios, si ustedes recuerdan en Éxodo capítulo 3, que era una tierra que daba ¿qué? Leche y miel, o sea, producía, pero a pesar de eso, Dios les ordena a ellos a librar la tierra de espinos, como las zarzas y otras malas hierbas, ¿no? Y vemos este tipo de enseñanzas, que lo terrible que es abandonar la tierra y mantenerla limpia, como vemos en Isaías, sobre todo en Isaías capítulo 5 y capítulo 7, ¿no? Pero el asunto es que al final Israel, como pueblo de Dios, abandonó esta tarea. Y dice la palabra de Dios que segaban espinas del trigo sembrado. Y este fue un problema también en lo espiritual. Muy peligroso. Así que los espinos siempre amenazan el crecimiento y el dar los frutos que tengan que dar. Y eso se aplica a la vida espiritual también. Bueno, hay otro detalle en cuanto a esto, antes de entrar en el versículo específicamente, y es que recuerdan que los soldados romanos entretejieron una corona de espinas para el Señor, que él, que era la cabeza de la iglesia, la sufrió para que su cuerpo, que es la iglesia, no tuviera, es decir, tuviera la liberación o la libertad de estos espinos. Y es muy importante que lo veamos desde este punto de vista espiritual. También, en un sentido figurado, la Biblia habla de los espinos refiriéndose a las naciones gobernadores que hacen maldad y que serán juzgados en el juicio de Dios, como vemos en Segunda de Reyes. También se refiere a las personas que hacen daño, seres, incluyendo a demonios, como en el caso del apóstol Pablo, que recibió, dice, un aguijón en la carne que pincha, duele. Bueno, hermanos, volviendo al asunto del texto, ¿no? Dijimos que en primer lugar está el afán a este siglo. Ese es uno de los espinos. Cuando usted comienza a poner su mirada en el mundo, en las cosas del mundo, a desear las cosas del mundo, y esto le va a robar a usted, mis queridos hermanos, el tiempo de recibir, meditar, aplicar a la palabra de Dios, usted comienza a decrecer espiritualmente. Es las preocupaciones mundanas. Y hermanos, esto hace daño en lo físico, pero hace daño en lo espiritual. Todo lo contrario, cuando el cristiano se preocupa por la vida del más allá, prepararnos para el reino de los cielos, haciendo tesoros para el reino de los cielos, cuando el cristiano está mirando el panorama completo de por qué estamos aquí, crece, da fruto. Pero cuando empezamos, y es bíblico, ahoga. Es decir, ¿por qué hay tantos cristianos ahogados que no crecen espiritualmente? Hagan un análisis. Están mirando demasiado las cosas del mundo, preocupados demasiado en las cosas de este siglo. El siglo no es que sea malo, es la preocupación por esas cosas, ¿no? Así que con gran propiedad nuestro Señor hizo esa comparación de los afanes con los espinos, porque pinchan la mente, es decir, inquietan la mente para que estemos ocupados en otras cosas. Y el diablo se goza en eso, en que usted se pase el día
preocupado por esto, preocupado por aquello, pensando en todas las cosas, en vez de estar conectado con las cosas del Señor, su mente basada en obedecer a ese Dios todopoderoso y de obedecer su palabra. Así que nos lastima, nos engaña. Y bueno, otra de las cosas de los espinos que se enredan, ¿no? Enredan mucho. Y enredan en los lazos de perversas conexiones, hasta el punto que la conciencia se cauteriza y no siente. Por dar el beneficio de la duda, algunos que conozco de cerca que por estas perversiones pierden ya la conciencia. Y es terrible esto. Y bueno, ¿saben para qué sirve según la Biblia? Porque hay que tomar esto en serio. Cuando son muchos los espinos, dice que no sirve para nada, hay que echar todo esto al fuego. Dice conmigo, lean en Hebreos 6:11. Hebreos 6:11 dice la palabra: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, dice que está próxima a ser ¿qué? Maldecida. Y su fin es ¿qué? El ser quemado. Y hermanos, lo que quiere decir que aquí no hay una opción. Nosotros tenemos que estar limpios. El corazón tiene que estar limpio. Tiene que estar limpio de espinos. Estos espinos lo que hacen es una cosa muy sencilla: ahogan la palabra. La gente cree que están oyendo la Biblia, que están... Mentira. Cuando hay espinos en su corazón, en su mente, la palabra de Dios no toma la prioridad en sus vidas. No la aman como deben de amarla, no la reciben, no meditan en ella. Y este es el problema. Están amando mucho las cosas del mundo. Y ahí está el peligro de todas estas cosas, hermanos. Tenemos que cuidarnos. Pero ustedes se dan cuenta aquí de esta maravillosa lección de psicología de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda, tremenda. Bueno, la palabra dice que Él no solamente es el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, sino también el consejero. Consejero. El Señor nos está hablando de cómo ser felices, poniendo la mente, arreglando qué es lo que tenemos que cuidar. No dejen los espinos, no empiece a preocuparse mucho por las cuentas, por las ropas, por los carros, por las cosas de este mundo. No empiece a pensar mucho en estas cosas. Piense todo el día en la palabra del Señor, porque eso le va a guiar a usted a cumplir la voluntad de Dios. Estas preocupaciones, estos afanes, hermanos, son dañinos. Miren, a veces por cosas que no son malas, pero son dañinas. ¿Por qué? Porque estamos pensando en tantas cosas, preocupados por tantas cosas, que no nos enfocamos en lo que es importante. En una ocasión Jesús vio a Marta así y la tuvo que reprender, enseñarle con amor. Miren conmigo en Lucas 10, 41-42. Dice, respondiendo Jesús, cuando vio a Marta en esta condición, Jesús le dijo: Marta, Marta. Bueno, cuando el Señor usaba 2 veces el nombre era que era importante, estaba llamando la atención, deteniendo a la persona. A veces que esta forma de uso con los nombres impactan. Miren, no hace mucho, unos días atrás, mi nieta me estaba llamando, abuelo, abuelo, y yo hablando con otras personas, en lo mío, en mi mente no prestaba atención, no me daba cuenta. Ella, al ver que yo no le respondía, dijo: ¡Umbe! Pero, o sea, como ella sabe que la gente cerca de mí me dicen umbe, o sea, mi esposa, mi familia más cerca, ¿no? Mis hijos. Y cuando yo oí umbe, bueno, ella tuvo la psicología ideal, me llamó la atención. Y entonces miré, efectivamente, entonces dijo: abuelo, tal y tal cosa. Dije, pero mire eso, estas chiquiticas, tremendo. Bueno, el Señor llamó la atención a Marta. Marta, Marta. No, 2 veces, depende cómo usemos el nombre, ¿no? Depende cómo usemos el nombre. Pero el Señor le dice, afanada, ¿cómo estaba Marta? Afanada y turbada. Y esto no quiere decir que ella se daba cuenta, ella a lo mejor no estaba muy consciente de eso. A lo mejor tenía una sonrisa y estaba para allá y para acá, pero la mente, ¿cómo estaba? Afanada y turbada. Dícele el Señor, estás con muchas cosas.
Pero, ¿cuántas cosas dijo el Señor? Pero solo, ¿cuántas? Una cosa es necesaria. Una. Y eso es una gran lección. Así que las preocupaciones ahogan todo pensamiento en la palabra de Dios. No olvide eso. Ahora aquí no son tantos el problema exterior. O sea, esas cosas exteriores lo que hacen es hacer la prueba de cómo estamos por dentro. Pero el problema es un problema nuestro del corazón, ¿no? Cómo estamos por dentro. Y desde el punto de vista humano, el Señor aquí nos da a conocer a nosotros qué es lo que hace que gran parte de la semilla sembrada sea improductiva. Y en este caso dijimos el afán de este siglo. La otra cosa, ¿qué cosa era? Dijimos el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Alguien va a decir, no, pero pastor, yo no tengo riquezas. No, no importa, aquí no dice el tener riquezas, sino el engaño de ellas. Usted no tiene que tener riquezas, sino solamente ser engañado por el deseo de tenerlas. Cuando usted en su corazón las busca, las desea, piensa en esas cosas, usted empieza a creer que usted es más feliz, más persona porque tenga un BMW, o porque tenga una casa más grande, o porque tenga tremendos zapatos, porque tenga tremendo traje. Todo eso no es más que lo que dice aquí, el engaño de las riquezas. Engaña. Y por cierto, lo que viene detrás de eso es el aumento de las deudas en las tarjetas de crédito, ¿no? Podemos hablar también de eso y el gasto excesivo de las cosas que pudiéramos usar para la gloria de Dios o para ayudar a otra persona, para otras cosas más importantes. El asunto es, hermanos, que la riqueza o el deseo a ellas engañan. Y el doble peligro de esto es que nos hace pensar que el acumular o el tener riquezas nos evita o vamos a decir, no encierra ningún peligro. Eso es un engaño. Y el segundo engaño es pensar que las riquezas pueden, es decir, suplir todas nuestras necesidades, que las riquezas pueden procurar todo lo que necesitamos, incluyendo la felicidad. O sea, ambas cosas, ambas suposiciones son falsas. Ni las riquezas están exentas de peligros. Es decir, los ricos también se enferman, los ricos también tienen aflicciones, los ricos se divorcian, los ricos sufren problemas con la familia, los ricos también son infelices. O sea, las riquezas no solucionan esas cosas. Y por supuesto que poner la confianza en esas cosas equivale a ahogar la semilla de la palabra del Señor. Noten que el Señor no dijo el siglo, sino el afán del siglo. El Señor no dijo tampoco la riqueza, sino el engaño de la riqueza. ¿Por qué digo eso? Porque no podemos echarle la culpa a las cosas. Es la intención, es el problema del corazón del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque es posible que haya un rico o hayan ricos que no sean engañados por la riqueza. Es posible el vivir en este siglo y el no ser ahogado por las solicitudes de este siglo. Es posible. Y por eso el Señor dijo, cuidado con ¿qué? Con el afán y cuidado con el ser engañado con estas cosas. Así que, hermanos, tengamos esto en mente y podemos mirar, bueno, en fin, estas cosas solo hacen que el oyente superficial algún día vaya detrás de lo que verdaderamente ama y desea. Porque esto es lo que se ve en este tipo de personas, que están un tiempo en las iglesias, a veces años, y al final se van porque ahora tienen riqueza, porque tienen un barco y lo van a usar en los weekends, porque están detrás de otras cosas, de los negocios, y ya no pueden venir los domingos, y empiezan quizás un domingo, otro domingo, y cuando vienen a ver, están ya ahogados, ya la palabra de Dios no está en ellos. Así que, hermanos,
paralizan el crecimiento del cristiano. Y hay advertencia aquí para cada uno de nosotros y para los líderes y para los pastores, que se nos advierten de tener cuidado de los tres grandes enemigos del hombre. Ustedes saben cuáles son, ¿no? Los tres grandes enemigos del hombre. El diablo, Satanás, es un enemigo de los líderes espirituales, de los que están en la iglesia y tienen cargo y sirven, para todos, de los cristianos, pero más cuidado aquellos que estamos en posiciones. El diablo, la carne, o sea, los deseos de la carne, y el mundo, amor a las cosas del mundo. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado. Tenemos que tener el corazón limpio de esas espinas, No piensen que el cristiano ahogado espiritualmente es por gusto o es por una decisión de que no quiere compromiso solamente. No, es por lo que ha entrado al corazón. No es por lo que ha entrado al corazón, es por lo que ya hay allí. Una vez que eso queda limpio, automáticamente hay fruto porque hay buena tierra. Esta es la realidad de esto, hermanos. Así que de todas maneras el creyente debe cuidarse de que no entren algunas de estas espinas en su vida. Y lamentablemente pienso que hay demasiados creyentes o que dicen ser creyentes que aman la riqueza. Bueno, en cuarto lugar, hablemos un poquito sobre los oyentes de la buena tierra, ¿verdad? Yo espero que todos acá sean oyentes de la buena tierra, ¿verdad? Ojalá que todos podamos estar seguros, porque el problema no es que uno tiene que estar seguro de verdad, hacer su análisis y decir, yo soy uno de estos. Y miren cómo dice, pero parte cayó en buena tierra y esta que hizo, dio fruto. O sea que si no da fruto, si no llega a ese punto, ¿me entienden? Ya vimos que la primera ni entró, la otra entró, pero no dio raíces. La otra llegó a tener raíces. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero tampoco sirvió. ¿Saben por qué? Porque no dio frutos. O sea que el propósito de un árbol frutal es que dé fruto. Si el árbol no nace y se quedó la semilla, no sirve. Si empieza a nacer y de pronto se muere, se ahoga porque está en las piedras, no sirve. Pero aún si crece el árbol grande y no da fruto, no sirve tampoco. Y cuando es buena tierra, es para que dé fruto. O sea, imagínense ustedes esta combinación. Buena semilla en buena tierra. ¿Qué cosa va a dar? Buen fruto. Buen fruto, ¿no es así? Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. ¿Y qué más dice? No solo oye, entiende. ¿Recuerdan cuando hablamos del primero que era la tierra dura? Que decía que este no entiende nada, no le entra. No es que entre y le sale, no, que no le entra. Dice, este es el que oye y entiende la palabra. ¿En qué sentido entiende? En el sentido de conocimiento práctico, hermano. Y dice, y da fruto, y produce, no todo el mundo produce igual, ¿no? Pero dice a 100, a 60, por lo menos a 30 por uno, pero produce. Mira, ojalá que la mata de mango mía produjera a 30 por uno. Sería buenísimo eso, debería cortarla, ¿no? Bueno, noten cuidadosamente, hermanos, que Cristo no está diciendo aquí que el hombre de buena tierra es porque es buen hombre, mejor que los demás, que entonces entiende. O sea, aquí la exaltación no está a un hombre que es mejor que los demás, porque la Biblia es muy clara en esto. En Romanos capítulo 3 dice que no hay bueno ni aún uno, todos se desviaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que en comparación con los hombres sí hay algunos mejores que otros, pero en comparación a Dios y su santidad no hay uno bueno. Entonces debe quedar claro que la palabra de Dios tiene el poder para transformar aún al más vil pecador, al peor de los pecadores, ¿no? Esto no es cuestión de que cae en la buena semilla cuando cae en un buen hombre. No, esto no es la idea. Eso no tiene nada que ver con eso. Esa buena tierra, y es ahí donde ya explicamos anteriormente en la introducción, que sabemos que es lo que precede, o sea, lo que está antes de todo esto, que es la obra de la gracia,
la obra del Espíritu Santo en esa persona que prepara para que la palabra sea recibida, ¿no? Pero ese no es el tema realmente de Jesús, sino Jesús está enfocándose aquí en la responsabilidad humana. O sea, el que oye, cómo debe responder a lo que oye. Y el Señor lo está dando a conocer aquí que el creyente debe de procurar oír y hacer. Por eso es la énfasis de que tiene oído para oír, oiga. O sea, que oír para hacer, para que demos fruto. Y ahí donde está la pregunta que tenemos que hacernos. Si nosotros aquí creemos que somos de buena tierra, la pregunta es, ¿qué fruto estoy produciendo yo en mi vida espiritual? Ahí está la pregunta. Usted puede llegar a ser el árbol que creció, pero no da fruto. No sirve. Y estos oyentes no son el que tienen, ya dijimos, el corazón duro, endurecido. Tampoco los problemas los alejan de Dios, al contrario. Este de buena tierra tiene esto bueno, que a los problemas los acercan más a Dios. Cuando ustedes vean que la gente supuestamente cristiana tienen problemas y se alejan de Dios y de la iglesia, ya no quieren nada que ver con... Es triste, pero este es el caso. Este es el caso de los que caen en los pedregales. Y luego, como dijimos, este creyente tampoco es atraído ni seducido por los placeres del mundo, o sea, como el caso que es enredado por los espinos. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los creyentes de buena tierra? Los que oyen bien, los que entienden la palabra de Dios, los que meditan en ellas, los que se alimentan su alma con ellas, los que buscan poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Estas personas crecen espiritualmente y dan fruto. Así que una parte cayó en la buena tierra y dio fruto, porque no es una coincidencia. Buena semilla en buena tierra, lógico que de fruto. O sea que nada se pierde ahí. Y es el que oye, el que escucha, el que recibe, el que toma en serio. Bueno, lástima que esta sea la cuarta clase de terreno, ¿no? Y no la cuarta parte de las personas convertidas, ¿no? Sabemos que siempre es un remanente pequeño. Pero vemos aquí a un cristiano que no es solamente dominguero, porque hay algunos que ni eso. Algunos ni eso. Como dice Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos, no deje de congregarse. Un mandamiento de Dios, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, parece que ya algunos tenían esa costumbre, que voy 2 domingos, que falto 1, que voy 3, que falto 2. No dejemos de congregarnos. Por algo el Señor lo dice. Ahora, ¿quién sabe más, el Señor o a veces nosotros con nuestra agenda un poco cambiada? Que lo que hacemos es caer nada más en una trampa de este siglo, porque nos acostamos tarde cuando pudimos haber planeado para estar a tiempo en la iglesia. Saben que si no planeamos para triunfar, ya estamos planeando para fracasar. Si usted deja que el viento lo lleve, usted tiene que estar planificado para siempre hacer lo mejor para el Señor. Y para mí es algo especial. Mañana es el día del Señor para adorar al Señor, para llevar nuestras ofrendas, para adorar a nuestro Dios con los hermanos. Allí quiero estar yo. Y ese es el concepto, como decía David, quería estar siempre en la casa del Señor, ¿no? Bueno, hermanos, así que estos son cristianos fieles, cristianos que buscan de verdad agradar al Señor, servir al Señor. Miren, en Lucas 8:15 se nos dice, se nos habla de que estos, ¿no?, que reciben la palabra así, son de buen corazón, de corazón recto. ¿Por qué? Porque estos obedecen al Señor. En segundo lugar, la palabra es retenida, es decir, que lo toman personal. Este no está diciendo, qué bueno le viene este mensaje al hermano allí, a fulanita. Oye, qué bien le viene, ojalá que... Ay, qué lástima que fulana no vino, porque este mensaje le venía perfecto. No, esto me viene bien a mí, lo toma personal y lo aplica. Y dice, Señor, ¿cómo yo puedo cambiar? O no puedo cambiar, cámbiame tú. Necesito, Señor, tu gracia. Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero amarte, yo quiero serte fiel.
Ayúdame a hablarle a otros de Cristo. Ayúdame a compartir el evangelio con todo aquel que yo conozco. Señor, en algo que yo pueda hacer para agradarte, Señor. Y en tercer lugar podemos decir que dan fruto con perseverancia. Esto no es un asunto para un día, una semana, un mes. El que está en buena tierra, el que da fruto, siempre, siempre. Es toda una vida dando fruto para el Señor. ¿No es así, hermanos? Es para siempre, para siempre. Y hay personas que ustedes los ven que es un tiempo y bueno, se les gustaron por algo, por alguna cosa y ya dejaron, ¿no? No, el cristiano verdadero es fiel. Sabe por qué está allí, no importa los tropiezos que el diablo a veces ponga adelante. Tienen la vista larga, no corta. Y entonces, bueno, las condiciones de estas personas, una mente sin prejuicio, que es muy importante. El diablo va a poner prejuicio en la gente para que no den fruto, para frisarlo. Un corazón abierto, la comprensión de la palabra del Señor. Estar todos los días, sea cuando usted se levante al mediodía, en la noche, con la palabra. ¿Qué dice la palabra? No he leído la palabra hoy, tengo que leerla, porque la necesito, porque es alimento a mi alma. Y leerla y meditar en ella. Estas cosas son grandes, hermanos. La perseverancia, aferrándonos a ella firmemente, porque el fruto no es más que la prueba de que somos salvos, según la Biblia lo enseña, hermanos. Y esto incluye lo siguiente que voy a decir, pero no se limita, solamente algunas que hablan del fruto, de diferentes frutos. Por ejemplo, cuando vamos a Romanos 6:22, habla del fruto de la santificación. El cristiano se santifica, se parece más al Señor cada vez. Ese es el cristiano de buena tierra porque hay santidad en su vida. El carácter, ¿qué me dicen del carácter cristiano? Cuando nosotros vemos cuál es el fruto del Espíritu en Gálatas 5, habla la palabra del carácter del cristiano porque dice que el fruto del Espíritu, ya lo hemos dicho muchas veces, es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo es un cristiano de buena tierra va a ser una persona explotada? No, eso no es evidencia de salvación, sino que el fruto del Espíritu hace la diferencia, dice quiénes somos realmente. Entonces, estas son las cosas de buena tierra. Buenas obras también. Nos dice la palabra del Señor, testificar, porque Él nos llamó, nos escogió para buenas obras. Testificar a otros de Cristo. En Romanos 1:13 decía el apóstol Pablo, todavía él decía, para tener entre vosotros algún fruto como con los gentiles, pensando en ganar aún más almas allí entre los romanos. Hermanos, testificar. ¿Usted se ha puesto a pensar en esto? Ha puesto eso como una gran meta. Ustedes saben que Dios le dio dos grandes ordenanzas a la iglesia, ¿no? En la Santa Cena para recordar y el ir y predicar a otros y discipular a otros. Hermanos, si no estamos involucrados en eso, algo está muerto en nuestra vida espiritual. Y el cristiano tiene que preocuparse por eso y decir, Señor, quizás alguno tenga que decir, Señor, yo no le he hablado a nadie de ti en este año. Perdóname, Señor, estoy mal. Señor, ábrame las puertas, dame esa pasión, ayúdame, Señor, porque quiero preocuparme, quiero sentir por el pecador perdido. Ayúdame a tener este fruto de hablarle a mi amigo, a mi hermano, a mi vecino, a mi compañero. Prepárame, no sé cómo hacerlo. Ayúdame, Señor. Y el cristiano cuando lo desea y lo busca, el Señor le abre las puertas. Hermano, aquí cuando alguien quiere algo lo consigue, ¿sí o no? El dicho que dice, when there's a will, there's a way. Cuando hay deseo y hay ganas, la gente te las arregla para conseguir lo que quieren. Entonces, cuando queremos de verdad servir al Señor, el Señor nos los da. El testificar a otros es tan importante. Entonces, compartir también con lo que tenemos. Quiere decir, ¿qué te ha dado el Señor a ti? El Señor te ha dado dones, el Señor te ha dado algunas comodidades, comparte con aquellos que necesitan. Miren, la palabra del Señor lo dice en Romanos 15:25, para ministrar a los santos, para ser de bendición a otros. Fíjense que cuántas cosas, y nada más hemos mencionado algunas de lo que es dar buen fruto, porque alguna gente se cree que dar buen fruto es otra cosa. Pero usted está dando estos frutos que hemos mencionado. Es decir, usted está ministrando a otras personas.
Usted está preocupado por un hermano que está enfermo, por uno que no ha venido a la iglesia, usted lo ha llamado, usted se preocupa. Eso es ministrar, eso es dar. Tenemos que pensar en esto porque esta es la iglesia de Cristo y queremos crecer. Si queremos crecer y cuando crecemos somos de bendición a otros. Es decir, la iglesia Renacer, por ejemplo, si quiere crecer de verdad, es una responsabilidad de todos nosotros. Es como un equipo, un team, que el Señor nos ha puesto aquí. Todos tenemos que estar peleando esa misma batalla, ¿no? Así que, y otra que quería mencionar es la alabanza a Dios. Bueno, oye, quizás esta sea fácil porque todo el mundo dice, yo alabo a Dios. No, pero bueno, si usted alaba a Dios no tiene santidad y no tiene todo eso es en vano, ¿no? Pero no hay duda de que la alabanza es esencial cuando es el resultado de esta vida cambiada, cuando es el resultado de un creyente que da fruto. La alabanza que hacemos hoy aquí domingo, hermano, debe ser el resultado de la vida que hemos vivido toda esta semana. Cuando vamos a Hebreos 13:15 dice que debemos ofrecer sacrificio de alabanza, labios que confiesen su nombre. Esto es algo poderoso en la vida del cristiano. Así que el cristiano espiritual, mire, el cristiano espiritual no es el cristiano perfecto, pero es el cristiano que lucha por ser agradable, por ser obediente a Dios. Es el cristiano que se arrepiente al Señor cuando falla. Es el cristiano atento, que atiende a la palabra del Señor. Es el cristiano que da frutos, pone en práctica las cosas que Dios enseña. Es el cristiano, bueno, cuando dice que da fruto, o sea, estamos hablando que también pone sus dones y talentos. Y como dice la palabra, dice, bueno, explicamos que algunos dispensacionalistas dicen que esto tiene que ver con tiempo y sazones de tiempo. Es decir, que cuando dice asiento, está hablando de la época apostólica, a 60% en la época de las reformas y a 30% ante la venida del Señor. Pero yo lo que veo aquí, según el contexto que está hablando de la tierra que produce, no todos los creyentes producen igual, no todos van a producir igual. Usted puede tener 10 árboles de mango, de aguacate en un mismo terreno y a lo mejor no todos le producen la misma cantidad o igual. Y en la iglesia, en la obra del Señor, algunos van a producir más que otros según la consagración, la obediencia, la entrega, etcétera, según los dones que el Señor dé, según la medida de la fe que el Señor da, etcétera. Pero el asunto es, hermanos, que nosotros tomemos en serio estas enseñanzas, lo que es la palabra del Señor. El Señor cierra la parábola. ¿Cómo la cierra? Haciendo un llamado solemne a oír, a prestar atención. Les dice, el que tiene oídos para oír, si ustedes recuerdan el versículo 9, ¿verdad? El que tiene oído para oír, ¿qué? Oiga. Tiene que tener esa clase de oído. Hay gente que tiene un tremendo oído para la música, ¿verdad? Es decir, tiene un oído muy fino para la música. Ese no es el caso mío, ¿no? No tengo ninguno prácticamente. Yo a veces digo, Señor, ¿cómo es posible? Hay gente ciega que tú los llamas a tocar el piano y la música, y yo nunca he visto un sordo tocando piano y tú me has llamado a tocar piano. Pero el Señor es maravilloso. Miren, usted puede tener los mejores oídos para la música, lo que sea, pero no para la palabra de Dios. Y lo que importa es que usted tenga buenos oídos para la palabra de Dios. ¿Quién es el que tiene buen oído para la palabra de Dios? El que oye, le entra y da fruto. ¿Por qué? Porque empieza a funcionar en todo esto que hemos dicho: santidad, consagración, comparte el evangelio con otros, pones los dones a funcionar, se preocupa por los pecadores. Todas estas cosas es parte de lo que es ser un verdadero creyente. Bueno, hermano, hay varias páginas más, pero vamos a terminar porque es suficiente y continuaremos con otras parábolas más adelante. Que el Señor en esta mañana nos guíe a cambiar, nos dirija para que seamos ese tipo de cristiano que dé frutos. Si alguno da fruto, que demos más frutos todavía, ¿verdad? Porque el Señor a veces poda el árbol, nos limpia para que demos más frutos. Él dice en su palabra que quiere que llevemos muchos frutos, no poquitos, dice muchos frutos,
que todos seamos de llevar mucho fruto. Que el Señor nos bendiga.